tardes para todas y todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bueno, ya está hecha la conexión también en el Facebook, así que, bueno, vamos a retomar entonces ahora con nuestro segundo panel, así que cedo la palabra a las coordinadoras de este panel, a Andrea Florí y Silvana Supo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Andrea, Silvana. Hola, buenas tardes a toda la gente que está participando. Una gran alegría poder, bueno, continuar con nuestra jornada, con nuestro encuentro. Bueno, y en este segundo panel vamos a hablar de políticas en salud mental y la inclusión del acompañante terapéutico. Pero antes de eso, quiero darle la palabra a nuestro colega de México, que representa al Comité Internacional de la Revista La Plaza T, al colega Tadeo Rivera. ¿Andás por ahí, Tadeo? Hola, ¿qué tal, Andrea? Hola, Tadeo. Bueno, Tadeo es psicólogo, acompañante terapéutico, formado en la UBA, también miembro del Comité Internacional de la Plaza T, y también miembro del Congreso, del Comité Internacional del 12º Congreso Internacional que se realizó en Ciudad de México. Así que bueno, le damos la palabra a Tadeo, que va a dar un saludo, un comentario también en este inicio de la segunda parte del encuentro. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? Mucho gusto con nosotros en este espacio que pudo armar entre todo el comité que pudimos hacer. Muy agradecido acá desde México también con todos los que impulsaron este movimiento, porque nos permite acercarnos primero con otras personas que tenemos mucho que no veíamos y pues nos aleja un poco de la soledad que hemos estado viviendo durante ese tanto tiempo, ¿no? Esperamos que sea igual de enriquecedor que en el primer bloque de este encuentro, que podamos compartir discursos, podamos tener un intercambio lindo como lo hemos ido armando acá en la plaza, y bueno, justo como cuando salíamos en la plaza cuando éramos pequeños, bueno, al menos yo, que mi mamá me llevaba, mi papá me llevaba a la plaza a jugar, podamos interactuar, podamos dialogar y podamos tener encuentros con otros, sin importar las coordenadas, ¿no? Creo que la pandemia nos ha venido a posibilitar esta construcción con más personas para que también nuestra clínica sea más rica, ¿no? Creo que tenemos todos mucho que decir, mucho que aportar y sobre todo mucho que escucharnos entre todos nosotros, ¿vale? Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, entonces, en nuestro segundo panel, que da inicio ahora, lo vamos a coordinar Silvana Supo, mi compañera, y quien les habla, Andrea Florí, ambas de la ciudad de Paraná, pertenecientes a la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Nuestro panel se llama El acompañamiento terapéutico en las políticas de salud mental en Latinoamérica. Agradecemos, bueno, antes que nada, la presencia de nuestros panelistas, referentes de Chile, Costa Rica y Argentina, quienes tienen en común el hecho de ser latinoamericanos, por un lado, y además de tener largas trayectorias en el campo de la salud mental. Bueno, la idea es que también compartir sus aportes enriquezcan la reflexión y el pensamiento sobre el acompañamiento terapéutico. Un congreso latinoamericano. ¿Pueden apagar el micrófono por ahí? ¿Sí? Gracias. Sus aportes enriquecerán la reflexión, decía, y el pensamiento sobre el acompañamiento terapéutico, una práctica que ha crecido intensa y extensamente en Latinoamérica, sobre todo en estos últimos 20 años. La perspectiva de intercambiar producciones, experiencias y reflexiones de otros territorios también nos va a ayudar a repensar y enriquecer las propias. Este encuentro también es una invitación a fortalecer los lazos de intercambio entre las diferentes redes de trabajo que se han ido configurando en nuestros países, ¿no? Ya hay historia, hay camino recorrido y mucho aún por recorrer, para lo cual decimos que siempre es con otros.
Trataremos de pensar un acompañamiento terapéutico inserto en las particulares formas actuales y locales de sostener los actos de cuidado y de salud. El acompañamiento terapéutico entendido en esas tensiones de un campo sumamente complejo y cambiante, ligado a las condiciones actuales del vivir. La dimensión política que sustenta la práctica del acompañamiento terapéutico supone situarse desde determinada posición, la que requiere pensarse desde una referencia también a las políticas públicas en salud, en educación. Decir que los recursos y prácticas legitimados en nuestra cultura tengan una inscripción en las políticas de salud y en el ámbito universitario no es algo menor, sino que precisamente los modos estatales de dar reconocimiento e inscripción legal desde los marcos institucionales correspondientes son las marcas de legalidad imprescindibles para darle un lugar esencial en los lazos de cuidado que propicia nuestra cultura y sus malestares. Bueno, poder escucharnos y acercarnos a través del relato de los diferentes colegas, a ciertas lecturas, aportes, articulaciones, reflexiones, en este momento particular de pandemia, de alto impacto colectivo y subjetivo, es un deber y una responsabilidad que nos obliga a estar atentos en tanto actores y trabajadores del campo de la subjetividad. Bueno, solamente me queda agradecer la presencia, el acompañamiento y la participación de todos los presentes. Le paso la palabra a Silvana. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a todas. Bueno, un gusto encontrarnos en la plaza en día de sábado, que es el mejor día para andar placeando. Así que, bueno, bienvenidos una vez más y gracias a los compañeros que se van a sumar a esta conversación a partir de este panel. La modalidad va a ser como esta mañana, quienes quieran participar con algún comentario o alguna pregunta lo pueden hacer por el chat y posteriormente a las transmisiones de los compañeros vamos a ir recuperando esos comentarios para conversar un poco más. Bueno, comenzamos con Jessica Milet. La voy a presentar. Jessica es psicoanalista, máster en teoría psicoanalítica y doctorante del doctorado en Sociedad y Cultura de la Universidad de Costa Rica, miembro de la Asociación Costarricense para la Investigación y el Estudio del Psicoanálisis, miembro fundador del Foro Lacaniano de México, docente universitaria de la Universidad Centroamericana de Ciencias Sociales y coordinadora de la formación en acompañamiento terapéutico de la Universidad de Costa Rica, supervisora clínica del programa Aulas de Escucha del Ministerio de Educación Pública y la Caja Costarricense del Seguro Social. Ha publicado diferentes artículos en torno a la salud mental y las clínicas de la psicosis, reflexiones en torno al amor en femenino, las parentalidades diversas y acompañamiento terapéutico. Jessica, bueno, te damos la bienvenida, te escuchamos, un gusto que estés acá acompañándonos. Muchas gracias, Silvana, por tu presentación, muchas gracias por la invitación. Gracias a Andrea Flori por coordinarme y bueno, invitarme, y por supuesto a Gabriel también, que ha estado en contacto y que me ha invitado en esta oportunidad para estar con ustedes. Bien, el tema realmente me convoca. Yo trabajé en el hospital psiquiátrico en Costa Rica en un momento muy importante, porque era un momento donde se estaba haciendo una desinstitucionalización del hospital. Lo que yo quería compartir con ustedes hoy es un poco una historia que construí. Vamos a ver si me da tiempito de poderla compartir, sobre la representación de la locura y cómo la locura, digamos, se ha ido formando en diferentes instituciones, ¿verdad? Y cómo ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo diferentes representaciones.
Y estas representaciones que se ha ido teniendo sobre la locura o las enfermedades mentales, que en un inicio no eran enfermedades mentales, sabemos que estaban conceptualizados más bien como posesiones demoníacas, ¿no? Incluso todavía hay algunas creencias en que la locura es una posesión y pues lamentablemente terminan, digamos, yendo a cultos a hacerse exorcismos y este tipo de tratamientos que lo que producen son más brotes. Entonces quería hacer un poco, tal vez empezar por esta parte, ¿verdad? De cómo ha ido teniendo diferentes representaciones la locura y cómo esto ha ido formando instituciones para poderla regular, porque esto nos marca, ¿verdad? En el año 2000, un siglo después de que se inicia el tratamiento de la locura, un siglo y medio después, nos marca esta experiencia de empezar a pensar en la desinstitucionalización y a conceptualizar la salud mental de otra forma. Entonces, les cuento, se los voy a tratar de contar, que más o menos en Costa Rica se empieza a institucionalizar la locura o a abordar en 1877 en un hospital general que se llamaba el Hospital San Juan de Dios. Había un ala para poder atender la demencia, ¿verdad? O personas dementes o personas desviadas, como ustedes saben, que entraba todo en esta categoría. Pero es después, ¿verdad?, que se logra, y bueno, la demencia o la locura estaba conceptualizada como esto que les cuento, como una posesión demoníaca, y encontrábamos a los pacientes encadenados en las casas o se les encadenaba en las instituciones. Viendo el crecimiento que había, digamos, de estos poseídos, ¿verdad? Y además del peligro que estaba amenazando la sociedad, ahí digamos que empiezan en esta idea de poder empezar a trabajar con la locura. También no eran solo, digamos, a los dementes a los que se encerraban, sino también había toda una confusión porque se encerraban también a los homosexuales, a los ladrones, a los asesinos, a los insanos y a todas las mujeres amas de casa, fíjense, que no cumplían con las labores establecidas por los convenios sociales, los hombres con problemas de alcoholismo o los que fracasaban en su rol de proveedor. Esto es una compilación de una escritora costarricense que hace una investigación sobre locura y género. Les recomiendo el libro, lo pueden encontrar sus referencias en internet. Entonces el hospital se convierte en este depositario de las personas que no se ajustan a las normativas sociales y marcan una diferencia amenazando el orden público y social. Así lo dice el presidente constitucional de la República, Bernardo Soto, y dice que el grado de la cultura que ha alcanzado la República reclama la fundación de un asilo nacional. Aquí es donde empieza a pensarse en la primera institución específica para esta población. Un asilo nacional de locos que a la mayor brevedad posible proporcione abrigo y asistencia a los dementes pobres y muy especialmente a los que vagan por los caminos sin protección de ningún género y con peligro para la tranquilidad de los habitantes. Entonces se encierra para proteger a los habitantes de la locura. Y es una forma radical de despojar a los dementes de su condición ciudadana. Van a representar entonces un lugar de abyecto de lo social, de lo que se rechaza, se invisibiliza y lo que amenaza. En el campo de lo social, lo abyecto se define como aquello que perturba el orden, como lo normativo, lo que se oculta y por lo tanto se invisibiliza. En este sentido, se forma en Costa Rica el asilo de locos en 1890, ¿sí? Y entonces los tratamientos, ¿verdad? Como es una enfermedad y entonces produce esta aversión, los tratamientos eran de contención, de sujeción y porque la institución apuntaba a la preservación de un orden y de retomar un orden, así que los locos eran olvidados, abandonados primero por los pacientes y después por la sociedad. Posteriormente nace, unos 30 años después,
lo que llamamos el sanatorio. En 1925 aparece el sanatorio un poco ya ligada a la locura, a la representación de la enfermedad, y entonces ya se ve como un padecimiento, como una enfermedad que hay que encerrar. Y bueno, acá en Costa Rica, seguramente como en otros países, ¿verdad? Historias de familias que tenían su familiar homosexual o su familiar esquizofrénico, ¿verdad? O diferente, que entonces lo sacaban de la casa y decían que lo habían mandado a estudiar al exterior, y como la comunicación era compleja, ¿verdad? Y era que estaba encerrado en el sanatorio, ¿no? Era lugares de encierro en donde se pagaban, por ejemplo, pensiones de por vida, ¿no? Y quedaban ahí encerrados por el resto de sus días. Entonces hay toda esta connotación de que es un lugar que preserva todavía esa condición de asilar, ¿verdad? Del asilo, ¿no? De lo que aísla. Y el sanatorio, digamos, aísla, pero cura en una posición totalmente vertical de relación. Y en 1950, lo que se llamaba el Hospital Chapuí llega a su límite de capacidad, y entonces lo que se empieza a pensar es en construir más instituciones. Y se construye otra institución que se llama el Hospital Chacón Paut. Y en 1950, o sea, 25 años después, llegaba ya a su saturación, y entonces se construye el Hospital Chacón Paut. Yo trabajé en el Chapuí, ahorita les cuento y cómo lo delaté, cómo introducimos todo este movimiento. Entonces se forma el Hospital Chacón Paut, que es otro de los hospitales psiquiátricos grandes en Costa Rica, pero con una connotación, digamos, con una connotación mucho más de neuropsiquiatría, ¿verdad? Con pacientes con grandes problemas neurológicos, ya crónicos, que necesitaban, digamos, vivir ahí en el hospital. Y se construye un hospital en un lugar precioso, en las montañas, acá en Costa Rica, con la idea de que eso sea una finca. O sea, que ahí ellos puedan trabajar la tierra, cultivarla y obtengan algún tratamiento, digamos, o algún oficio. Pero es absolutamente asilar y se utilizan medidas, digamos, como medidas terapéuticas un poco fuertes, como los comas insulínicos, los choques cardisólicos, ¿verdad? Los electroshocks, que todavía hasta la fecha de hoy se hacen. Y entonces entramos, y es una época, digamos, a partir de los 1925, toda esta época es la época del control y la domesticación de los cuerpos, ¿no? De que se queden tranquilos y de que de alguna manera sean funcionales. Lo que llamamos hoy las chaquetas de fuerza farmacológicas, un poco, ¿no? Que todo esto va en contra, digamos, de los principios de, del psicoanálisis, en tanto recuperación de una subjetividad y escucha de la subjetividad y del acompañamiento terapéutico. Entonces, el Chacón Paut tiene todos los pacientes más graves que viven ahí, y el Hospital Nacional Chapuí se constituye, el Hospital Nacional Psiquiátrico, llamado el Chapuí, se constituye en un hospital mucho más, que está dividido en un hospital de crónicos y un hospital de agudos, ¿no? Entonces empieza esta división y se construye en 1950 la conceptualización de hospital, ¿verdad? Con el primer antipsicótico, que es la cloripromacina. Así que entonces, este hospital, Chacón Paut, va a surgir después de la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud y de los Derechos Humanos, ¿no? Para poder entonces brindarle atención a los pacientes que estaban más deteriorados y que necesitaban un lugar también donde vivir. Entramos en una época de medicalización, en una época de sujetamiento, y de esta forma, digamos, aparece, es la institución hospitalaria como alienación de los enfermos mentales. Voy a hacer un salto, porque si no, no nos va a dar tiempo. Voy a hacer un salto a 1990,
la Organización Mundial de la Salud se pronuncia en el abordaje tradicional de la psiquiatría. Y entonces tenemos que plantean que el modelo asilar, ¿sí?, aumenta la discapacidad social, pone en peligro los derechos humanos y civiles y además incurre en mayores gastos. Y esto nos lleva entonces a la Declaración de Caracas, que es de 1990, a la que mi país se acoge, en donde se propone que la atención psiquiátrica no solo debe de ser una atención primaria, digamos, de prevención y detención temprana de los problemas de salud, sino que debe enfocarse en alternativas centradas en la comunidad y dentro de sus redes sociales. O sea, se propone una descentralización del hospital psiquiátrico. Esto aparece en 1990. En 1997 la OMS todavía reconceptualiza la discapacidad y va a plantear que entonces la discapacidad no es solamente, digamos, médica, o sea, lo que atañe a la enfermedad, al orgánico, al cuerpo, sino que también va a tomar en cuenta modelos sociales en donde va a construir que la enfermedad también es causada por su entorno social. Entonces, se trata de fusionar o de integrar este modelo médico de la enfermedad conceptualizada como algo del cuerpo, como algo también determinado por lo social. Y aparece esta descentralización de los hospitales psiquiátricos porque producían iatrogenia de la enfermedad. Y se empieza a establecer 10 años después. Yo entro justamente en este momento al hospital psiquiátrico, con un montón de imaginarios de que la descentralización del hospital va a hacer perder las plazas, lo que ha implicado la desmanicomialización. Se produce un sismo institucional. Entramos además en un hospital, acá todos los servicios de salud pública están tomados por la psicología cognitiva conductual, llamada psicología clínica, ¿verdad? Que son realmente, hay un asistencialismo, digamos, hacia los médicos de los equipos de trabajo. Y en este momento entramos un grupo de psicoanalistas con apoyo del Hospital de Santa-Anne en Francia, con un servicio lacaniano que empieza a apoyar y a promover la escucha de la locura. Esto estamos en el año 2000. Yo inicio, el gobierno le exige a los hospitales públicos que tienen que empezar a descentralizarse y a tener otro tipo de políticas. Y me meto a trabajar en un modelo conductual de reinserción social y de reeducación de los pacientes de larga estancia. Absolutamente conductual, es la posibilidad, es lo que había, ¿verdad? Yo empiezo a trabajar en esto. El resultado de ese trabajo es que 3 años después empiezan algunos de los pacientes de larga estancia que tenían muchos años de vivir ahí, empieza a acompañárseles a que vivan en zonas aledañas al hospital y empieza esta construcción de una especie, se llaman las casitas, que son una construcción como de casas de medio camino, ¿verdad? Públicas, para poder empezar a desinstitucionalizar a los pacientes. Tuvo muchas críticas, hay muchas cosas, digamos, que enfocarse sobre esto, pero no me da tiempo. Cuando yo salgo, digamos, yo estuve en México en los años 90 estudiando mi maestría de psicoanálisis y ahí yo me formé como acompañante terapéutica. Mi intención en el trabajo del hospital fue hacer acompañamiento. En Costa Rica no se conocía. Salgo del hospital, empiezo a hacer acompañamiento a nivel privado. Y ahí empieza, digamos, la inserción del acompañamiento terapéutico junto con otra colega que venía de Argentina y ella empieza a formar gente en la universidad de forma muy informal hasta que empezamos esto de la mano con la historia de la institución en salud mental, ¿no? Con la historia de la institución psiquiátrica de la que no me desvinculo. Termino de trabajar con ellos. Y yo continúo, digamos, haciendo este trabajo en el abordaje de pacientes
psicóticos y con chicos y con niños también psicóticos. Hacemos acompañamientos en escuelas, hacemos grupos terapéuticos, pero todo a nivel privado. Y en el 2017, con ayuda de 2 colegas, uno argentino y uno mexicano, hacemos una clase inaugural en la Universidad de Costa Rica sobre acompañamiento terapéutico, y en el 2018 se aprueba la formación que presentamos de acompañamiento terapéutico en la Universidad de Costa Rica, que acabamos de inaugurar hace una semana, el Día de la Salud Mental. Así que estamos en los inicios, ¿verdad? Yo soy docente del posgrado de Psicología Clínica y de la Salud Pública en la Universidad de Costa Rica, y ahí di un curso. Es el primer curso que se da, es un formal, digamos, a nivel público, de acompañamiento terapéutico con prácticas supervisadas, y se hicieron prácticas preciosas en fundaciones con migrantes. Hubo experiencias acompañando adolescentes dentro de la institución. Hubo experiencias acompañando adolescentes con cierta diversidad sexual, que son las experiencias, algunas de ellas las presenté en el Congreso Internacional de Acompañamiento Terapéutico en México, que es donde tenemos el gusto de habernos conocido con la gente de la plaza. Y ahí empieza nuestra historia, digamos, de acompañamiento terapéutico a nivel institucional, ¿verdad? A nivel de la universidad, y esta es nuestra primer generación, ¿no? Estamos ahorita empezando a formar. Así que los grupos que tenemos en este momento son grupos privados, ¿no? De equipos terapéuticos que están en este momento funcionando. Esto adscrito a la Secretaría de Salud Mental de Costa Rica, de la Caja Costarricense del Seguro Social. A nivel público, el 18 de abril de 1918, hace 2 años, se le pone un candado simbólico al Hospital Nacional Psiquiátrico. En este momento, el Hospital Nacional Psiquiátrico donde yo trabajé es un hospital de crisis, donde se atienden solamente pacientes agudos. Hay hospitalizaciones que no pasan de un mes, sino que se ha vuelto, digamos, un hospital de crisis, para atención de las crisis, y especializado también en el abordaje de diferentes especialidades, como por ejemplo abuso y consumo de sustancias, ¿verdad? Como intervención. Y el Hospital Chacón Paut, que era donde se iban a depositar todos los pacientes que estaban cronificados, en este momento tiene solamente 25 camas crónicas. Así que estamos en un momento en donde el acompañamiento terapéutico es crucial para apoyar la desinstitucionalización de nuestras instituciones, ¿no? De salud mental. Y con la crisis que hubo ahora de COVID, que estamos con la pandemia en la que estamos todos, y me llaman de la Secretaría de Salud Mental para que haga acompañamiento terapéutico con pacientes confinados, con personas confinadas, ¿no? Para poderles dar un apoyo y un soporte virtual. Así que, y esa experiencia se las relato la próxima vez que nos veamos. Hasta aquí lo que tenía para compartir. Gracias. Gracias, Jessica. Buenísimo la recorrida que hizo para poder situarnos, ¿no?, en la realidad de otro país. Son muy diferentes, ¿no? Pero bueno, se ha avanzado mucho por lo que estás contando.